una operación militar especial, según la jerga rusa, según la jerga de Vladimir Putin, terminó siendo una guerra en toda regla. Rusia esperaba el 24 de febrero una victoria relámpago contra la vecina Ucrania, república independiente, a la cual le arrebató la península de Crimea en 2014. Pasaron 8 meses, en los cuales millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares mientras se acerca el invierno y crecen los temores nucleares. Rusia utilizó drones para degradar el suministro de energía de Ucrania, sumiendo a cientos de miles en la oscuridad. 4 regiones más de Ucrania han sido anexadas en forma ilegal, aunque están lejos de estar completamente bajo el dominio de Rusia. Pero Putin declaró en ellas la ley marcial, una cláusula del decreto que le permitiría inclusive extenderla a cualquier región de su propio país, de ser necesario. La guerra y las sanciones de Occidente contra Rusia exacerbaron las tensiones entre los rusos por las vidas perdidas, el reclutamiento obligatorio para aquellos que tengan algún tipo de experiencia militar. Y bueno, si la Unión Soviética perdió entre 10.000 y 15.000 hombres en Afganistán en casi 11 años, unos 50.000 habrían muerto en Ucrania en menos de un año. Esto según el Centro de Estudios Internacionales Chatham House. Estamos con Ignacio Utin, que es magíster en Relaciones Internacionales, licenciado en Periodismo, especializado en liderazgo en emergencias humanitarias, es especialista en Europa Oriental, y la Eurasia postsoviética y los Balcanes, también es fotógrafo, ha sido becado por el Estado finlandés para realizar estudios sobre el Ártico en la Universidad de Laponia, es consejero académico de CADAL, por eso recurrimos a él en esta ocasión. Escribió varios libros, Saturno, Deconstrucción, Crónicas y Reflexiones desde Europa Occidental Postcomunista, Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría, y Ucrania, Crónica desde el frente. Estos 2 títulos son del año pasado, son de 2021. Ignacio, ¿cómo ves esto que está ocurriendo en este momento, esto que ha ocurrido en estos 8 meses en Ucrania, y cómo ves también lo que está pasando en Rusia? Hola Jorge, han pasado 8 meses y como decías en un comienzo, claramente ya no se puede hablar de operación militar especial, ese eufemismo tan extraño que usó Putin el 24 de febrero pasado para explicar, para justificar su invasión. Hoy estamos hablando de una guerra, 8 meses de guerra. Y son 8 meses en los que ha cambiado mucho, no solo la consistencia de la guerra, sino la estrategia tanto de Rusia como de Ucrania. Si en un principio, si el mismo 24 de febrero y esos últimos días de febrero hasta principios de marzo, se pensaba que esto podía ser una operación relámpago, una suerte de blitzkrieg, y que Rusia iba a atacar desde el norte, desde el sur y desde el este, iba a tomar muy rápido al menos el territorio oriental de Ucrania, es decir, hasta las costas del río Dnieper. Hoy por hoy eso ya no existe, esa posibilidad ya no existe, porque la avanzada rusa empezó a replegarse desde mediados de marzo, porque la contraofensiva ucraniana más importante comenzó a principios de septiembre, y esa contraofensiva ha sido muy eficiente. Es cierto también que Rusia controla mucho territorio en Ucrania, mucho, probablemente no todo el que quisiera, pero controla mucho territorio. Y Ucrania, por ahora, si bien ha logrado avances muy importantes, por ahora está muy lejos de recuperar todos los territorios que están bajo control de Rusia, incluyendo la península de Crimea, que está bajo control ruso desde 2014, desde hace más de 8 años. En ese sentido, me parece que, por un lado, los avances cada vez más lentos e incluso repliegues de Rusia marcan que esta no es una guerra tan fácil como esperaban, pero al mismo tiempo el apoyo occidental en términos de armamento y dinero a Ucrania están dando resultados que se ven en esta contraofensiva ucraniana que comenzó en septiembre. Al comienzo de la guerra pensamos, bueno, si Rusia pierde Ucrania, pierde un pie en Europa, es decir, deja de ser euroasiática para convertirse en asiática. ¿Esa pudo ser una de las razones de la invasión?
Yo creo que una de las razones de la invasión, hay muchas razones que creo que justifican esta invasión. Y digo creo porque es muy difícil en este momento estar dentro de la cabeza de Vladimir Putin, más aún cuando ha cambiado tantas veces sus argumentos en estos 8 meses. Pero creo que uno de los puntos de la cuestión tiene que ver con el crecimiento de la OTAN, que ha pasado de 16 a 30 miembros desde el final de la Guerra Fría, y para Rusia eso es una amenaza. Después podemos debatir qué significa esa amenaza y podemos recordar que nadie presionó a Polonia o a República Checa o a Eslovaquia para que se incorporen a la OTAN. Son países soberanos que decidieron hacerlo porque lo creen necesario. Pero vamos a intentar entender la lógica de Rusia, que ve en ese crecimiento una amenaza a su seguridad. Por otro lado, me parece que Rusia está, y sobre todo Putin, está intentando volver a la mesa grande de la política internacional, está intentando recuperar ese rol que tenía la Unión Soviética, que Rusia perdió a partir de 1991, y especialmente durante la presidencia de Boris Yeltsin durante los 90, cuando Rusia era extremadamente débil, era un país muy endeble, era débil en términos económicos, era débil en términos militares, tuvo las dos guerras de Chechenia, y Rusia está intentando volver a ese lugar hegemónico que tenía la Unión Soviética y que ya no existe hace más de 30 años. Entonces también me parece que hay algo, si se quiere, de racional, porque si Rusia ve que este crecimiento de la OTAN lo ve como una amenaza, considera racional de alguna forma protegerse. Pero al mismo tiempo hay algo irracional que tiene que ver con ese volver al mundo y el recuperar las viejas tierras del imperio, recuperar ese poder que tuvo el imperio ruso con su influencia, y a eso por supuesto se le suma también la influencia y el poder de la Unión Soviética. Si el imperio tenía mucha fuerza, ocupaba mucho espacio, y la Unión Soviética tenía mucha fuerza y ocupaba el mismo espacio, la Federación Rusa tiene que volver a ese lugar. Pero ese es un factor absolutamente irracional que nos habla de nacionalismo, que está muy vinculado a la religión. No es casual la alianza entre Vladimir Putin y la Iglesia Ortodoxa rusa, Iglesia Ortodoxa que, dicho sea de paso, avala y defiende esta invasión. Esos son factores muy importantes. Y el último factor que a mí me parece que debe considerarse es el crecimiento de otros actores. Ya no estamos en ese mundo inmediatamente posterior al final de la Guerra Fría, en el que Estados Unidos había quedado como el único actor predominante, como el único hegemón, si se quiere. Hoy por hoy hay muchos actores que están apareciendo, empezando por China. Entonces, el juego a mí me parece que es cómo Rusia se posiciona en este nuevo mundo en el que, por ejemplo, aparece China. Y Rusia también quiere jugar un papel muy importante. El problema es que Rusia no tiene la capacidad económica y no tiene la población de China, pero quiere jugar ahí y por eso creo que intenta imponer sus demandas a la fuerza. Volver al imperio no significa volver a la Unión Soviética, entiendo. Eso por un lado. Por otro lado, se sintió en cierto modo amenazado Putin desde los tiempos en que Bush y después Obama, promovieron, digamos, la ampliación de la OTAN invitando a Ucrania. Sí, yo creo que eso se interpretó como una provocación, porque es cierto que Ucrania no es el primer país de Europa Oriental que se acerca a la OTAN. De hecho, ni siquiera es el primer país de la ex Unión Soviética. Estonia, Lituania y Letonia eran parte de la Unión Soviética y hoy son parte de la OTAN y son parte de la Unión Europea y son parte de la zona euro y parte de la zona Schengen. Y sin embargo, para Rusia nunca fue lo mismo Estonia que Ucrania, más allá de que los dos hubieran sido parte de la misma Unión Soviética. Porque la relación con Ucrania y con Bielorrusia es muy estrecha, es una relación histórica, es una relación cultural, no es lo mismo que Estonia, no es lo mismo que Uzbekistán, no es lo mismo que Georgia, que también eran parte de la Unión Soviética. Rusia, Ucrania y Bielorrusia tienen el mismo origen, tienen una historia muy similar, tienen culturas muy similares, religiones muy similares, idioma muy similar. Entonces, que Ucrania tenga la posibilidad de incorporarse a la OTAN, para Rusia no solo es una amenaza a su seguridad, sino que es una amenaza muy importante al orgullo nacional ruso.
Y eso me parece mucho más importante que cualquier interpretación de amenaza militar. Por eso antes hablaba de el factor más irracional. El orgullo dolido, el orgullo histórico dolido, es mucho más importante que la supuesta amenaza militar. Bueno, pero Kiev es la madre de todas las ciudades rusas y a Kiev hasta ahora no ha llegado. Eso es correcto. Kiev se funda en el siglo IX y es donde se establece el Rus de Kiev, que es un protoestado medieval, el primer protoestado eslavo medieval de Europa, que es tan importante para la historia de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, que las palabras Rusia y la palabra Bielorrusia vienen del Rus de Kiev. No solo los tres países tienen el mismo origen, sino que el cristianismo en los tres países tiene el mismo origen. Las tres culturas se convirtieron el cristianismo entre el siglo IX y el siglo X en el mismo lugar. Por eso digo que para Rusia perder Ucrania, digamos, en manos de la OTAN, que se le vaya del otro lado, es un golpe muy duro al orgullo nacional. Y para un líder tan orgulloso como es Putin, ese es un golpe muy fuerte. ¿Crees que las sanciones han funcionado? Parcialmente. Yo creo que las sanciones afectan definitivamente a la economía rusa, pero también creo que Putin no se hubiera animado a lanzar esta invasión si no contara con ningún tipo de red de seguridad. Si las sanciones hubieran sido de todo el planeta, probablemente no lo hubiera hecho. Pero él sabía que, en principio, contaba con el apoyo comercial de China. No apoyo militar, definitivamente no apoyo militar, un apoyo político muy limitado, pero sí contaba con el apoyo comercial. Hoy por hoy, por ejemplo, Rusia está vendiéndole gas licuado a China. No le puede vender gas natural, gasificado, porque todavía no existe un gasoducto, que ya se anunció su construcción, dicho sea de paso. Pero sí Rusia está vendiendo gas natural líquido. Por otro lado, los países de África, ningún país de África impuso sanciones, casi ningún país de América Latina. Entre los países de Asia solamente impusieron sanciones Japón, Corea del Sur, y no recuerdo si alguno más. Obviamente Australia y Nueva Zelanda también, si los contamos como parte del mismo eje Asia-Pacífico. Pero creo que las sanciones sí afectan definitivamente a la economía rusa, no al nivel que esperaba, digamos, Occidente, que esperaba la Unión Europea, que esperaban los miembros de la OTAN. Pero que afectan, sí, sin duda afectan. No creo, de todas formas, que eso alcance para revertir las decisiones de Putin. Afectan a la economía rusa, pero noto en Europa que hay pavor con respecto al invierno, sobre todo por la cuestión energética. Sí, claro, hay países como, empezando por Alemania, que es el corazón industrial de la Unión Europea, la cabeza de la Unión Europea, que depende del gas ruso y que todavía no ha conseguido una alternativa. Distintos representantes de la Unión Europea han viajado a Azerbaiyán, han viajado a Angola, han viajado a Nigeria para buscar alguna alternativa, alguien que pueda suplir a la producción de gas desde Rusia. Pero al mismo tiempo tenemos países como Hungría, en donde gobierna Víctor Orbán, que dijo: a mí no me importa lo que pasa en Ucrania, a mí me importa la economía de mi país, y siempre y cuando Rusia me siga vendiendo gas barato, yo se lo voy a seguir comprando. Pero bueno, Víctor Orbán ha ido tradicionalmente en contra de la Unión Europea en muchos asuntos. Este no es excepción. De todas formas, hay un aspecto que me parece que hay que tener en cuenta, que es que en este momento hay mucho gas en Europa, gas líquido, gas licuado, hay mucho. Toda la Unión Europea en este preciso momento, que aún no ha comenzado el invierno, tiene enormes reservas de gas licuado. Por supuesto que aún no ha comenzado el invierno y veremos qué pasa en los próximos meses, pero por ahora hay reservas, una buena cantidad de reservas, y eso me parece que es un dato muy importante. Y el último punto es que hemos visto protestas. Por supuesto que hemos visto protestas, y eso era algo muy previsible. Si aumenta mucho el precio del gas, si aumenta mucho el costo de vida, es muy previsible que haya protestas. Y ahí es cuando empiezan a jugar los gobiernos. ¿Qué es lo que importa más para un gobierno en este momento? Apoyar a Ucrania y ver las protestas en las calles, que serán protestas más grandes o más chicas, pero no importa, son protestas, o simplemente darle la espalda a Ucrania, darle la espalda a la OTAN, darle la espalda a la Unión Europea, y que los costos de vida no aumenten, cosa que está haciendo, por ejemplo, Hungría. Esa es una decisión de cada gobierno. Por ahora hay muy pocos gobiernos que toman la posición de Hungría. Uno es Bulgaria.
Bulgaria hace poco se dio vuelta y ahora está siguiendo la misma línea de Hungría. Pero dentro de la Unión Europea no son muchos los países que siguen esa política. No, inclusive, bueno, Giorgia Meloni, la nueva primera ministra de Italia, se ha despegado de la amistad de Silvio Berlusconi con Putin, justamente porque el apoyo a Ucrania es unánime. El único asunto es el ciudadano de a pie, que tiene que pagar las facturas de servicios públicos, y bueno, teme que aumenten. ¿Qué desenlace ves frente a esto? Por supuesto, nadie tiene la bola de cristal, pero ¿ves un desenlace inminente o crees que esta guerra sigue dando para largo? Yo no creo que haya ninguna posibilidad de cierre inminente. Definitivamente no este año, faltan 2 meses nada más para el final del año, y probablemente la guerra se estanque un poco en el invierno, cosa que es bastante frecuente en esta región, no solo en Rusia, tenemos los antecedentes históricos del invierno ruso, con Napoleón, con la Segunda Guerra Mundial, con lo cual la guerra probablemente se estanque durante el invierno, pero creo que para el año que viene va a volver a haber ataques, vamos a tener unos cuantos meses de cierto estancamiento y cada tanto alguna escalada. A mí me parece que esa es la posibilidad, porque definitivamente no veo ninguna salida diplomática, Rusia no pretende ceder y Ucrania no va a ceder territorio, con lo cual no veo salida negociada, no veo salida diplomática, y por vía militar, Rusia sigue teniendo muchos hombres que son carne de cañón. No creo que a Rusia le importe demasiado perder 50.000 soldados, no me parece que le preocupe. Y Ucrania sigue recibiendo armamento, mientras siga recibiendo armamento va a poder seguir avanzando. Entonces, no veo una pronta salida militar, que Ucrania recupere todo el territorio en los próximos meses, y tampoco veo la posibilidad de que Rusia se repliegue en los próximos meses, y mucho menos la posibilidad de una salida negociada. Entonces, la única alternativa es una guerra larga, una guerra extensa, una guerra que por momentos se estanque y que por momentos tenga momentos más activos. Ignacio, ¿por error o por acción, crees que puede haber un ataque nuclear? Es una posibilidad. Yo creo que es una posibilidad muy concreta. Y a mí me parece que la anexión de Rusia de 4 regiones ucranianas, una anexión absolutamente ilegal, dicho sea de paso, me parece que vale la pena aclararlo, me parece que tiene que ver con eso. Desde 2020 Rusia tiene su doctrina nuclear que establece que solamente se puede usar armamento nuclear como defensa en caso de amenaza a la soberanía, a la integridad territorial y a la existencia del propio Estado ruso. Si Ucrania avanza como está haciendo sobre estas 4 regiones que Rusia considera parte de la Federación Rusa, para el gobierno ruso estaría en juego la soberanía rusa, la integridad territorial rusa, con lo cual la doctrina nuclear de 2020 estaría avalando el uso de armamento nuclear. Y por otro lado, si Ucrania sigue avanzando en esta contraofensiva, que insisto, me parece que está siendo muy eficiente, en algún momento Rusia se va a ver acorralado, porque Ucrania tiene a favor, por un lado, que es su territorio, y eso es un valor, es un factor fundamental en cuanto a lo simbólico. Es gente que está luchando por defender su casa, por defender su barrio, por defender su ciudad, por defender a su país. Eso me parece fundamental. Pero al mismo tiempo Ucrania juega con todo el apoyo económico y armamentístico de la OTAN. Y Rusia no tiene el apoyo armamentístico de nadie más. Juega solamente con sus armas. ¿Cuánto tiempo más le van a durar esas armas? ¿Cuánto tiempo más le van a durar los hombres que tiene? Y en algún momento, cuando el armamento que tiene se le empieza a agotar, cuando se vea acorralado, cuando vean que Ucrania sigue avanzando y que no hay forma de parar ese avance, quizás la posibilidad de un ataque nuclear sea mucho más concreta. Y eso me parece que es un tema extremadamente preocupante. Toquemos madera porque así no sea. Ignacio, muchísimas gracias. A vos, ha sido un placer. Ignacio Utin nos ha acompañado hoy en este cuarto de hora, estos 15 minutos y monedas.